Muchas gracias, Elena, y muchas gracias al Ministerio de Educación y Deporte de la República Argentina por esta invitación y esta oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Y bueno, justamente lo que se me ha pedido es que hable sobre el estado de la evaluación en general en América Latina, desde luego con énfasis en mi país, en torno a la equidad, la inclusión y la interculturalidad. Y quisiera comenzar haciendo algunas reflexiones acerca de la evaluación y la equidad. Bueno, ya decía Elena en la introducción a esta mesa, bueno, no a la mesa, sino al evento, que pues somos el continente más desigual del mundo, y pues justamente en un continente con estas condiciones no cabe duda que uno de los principales problemas de su educación es la inequidad. En nuestros países, pues la educación, con muy pocas excepciones, tiende a reproducir las enormes desigualdades en el entorno. Y esto es una preocupación fundamental. Fundamentalmente porque si la educación no actúa como el mecanismo que de hecho es el mecanismo legítimo, el único mecanismo legítimo para la igualación social, pues entonces no hay ninguna esperanza de que nuestras sociedades vayan a ser más equitativas, y por eso esto nos debe de preocupar de manera muy especial. En general, la evaluación en América Latina ha dado bien cuenta de este problema, del problema de cómo la educación es desigual y reproduce la desigualdad del entorno. En el caso de las evaluaciones del logro escolar, se representan bien, en general, en nuestros países las diferentes subpoblaciones y en algunos casos también los diferentes tipos de escuelas, y se da cuenta de la magnitud de las brechas en logro educativo entre zonas urbanas y rurales, entre zonas indígenas y no indígenas, cuando es el caso, entre estudiantes procedentes de familias con ventajas socioeconómicas y aquellos que están en desventaja. Y además se llevan a cabo cuestionarios de contexto que han permitido hacer análisis de factores asociados que analizan el peso de las variables del entorno frente a las variables propiamente escolares o sistémicas sobre el logro escolar. Estos yo creo que son avances que tenemos que reconocer porque son muy generalizados en la región y es el punto de partida que yo creo que es sumamente importante. Y esto ha permitido relevar y poner en la discusión pública el asunto de la inequidad educativa. O sea, se han develado estas brechas y entonces eso ya ahora se puede dimensionar, se puede objetivar y se puede discutir, y también yo creo que ese es un logro fundamental. Esto pues lo tenemos que seguir haciendo, tenemos que profundizar en ello, sobre todo mediante investigaciones educativas que nos permitan poner la lupa sobre los factores escolares y sistémicos que explican esta situación y que pueden ser transformados mediante la política educativa. O sea, esto lo hemos hecho, pero es necesario que profundicemos mucho más en ello, de manera que nuestra política educativa, que atiende a las causas manipulables por la política, sea mucho más eficaz. Pero bueno, a pesar de estos logros, que yo creo que es muy importante darnos cuenta de que existen y que tenemos esta base de aprendizaje en la región, hay algunos vacíos importantes que yo quisiera relevar porque creo que los tenemos que abordar entre todos, y lo que nos preocupa es la contribución de la evaluación a la equidad educativa específicamente. Un primer vacío que yo quisiera hacer notar es que nuestras pruebas en general, pero específicamente en el caso mexicano que yo conozco más, no están midiendo al sector más bajo de la pirámide. Y voy a poner un ejemplo. En México, el 80.3% de los indígenas tuvieron resultados por debajo del básico en matemáticas. El 80.3%, o sea, la inmensa mayoría de esta subpoblación está en estas condiciones. Nosotros medimos el logro en 4 niveles y bueno, pues estos son los que están en el nivel 1, que es por debajo del básico, y el nivel básico se define como aquel que es necesario para poder seguir estudiando o para poderse desempeñar en la vida. Pero bueno, el asunto es que pues sobre este 80.3%, por ejemplo, no podemos decir nada más, o sea, salvo que no están logrando los aprendizajes mínimos básicos que define el currículum. En realidad no sabemos qué es lo que sí saben y qué es lo que no saben, y menos aún cuáles son sus dificultades para el aprendizaje. Estos resultados permiten entonces retroalimentar muy poco a los docentes y también al sistema educativo.
y entonces pues esto indica que sería necesario ir transformando nuestras pruebas para poder dar cuenta de qué sucede en este nivel inferior de la pirámide. Creo que esto que yo estoy diciendo sobre el caso de México es de alguna manera generalizable. En el caso de IES el porcentaje que está a nivel 1 es muchísimo menor, pero de todos modos hay un porcentaje alto allá. En el caso de PISA, para México el 55% está por debajo del nivel básico. En el caso de matemáticas, por ejemplo, pues también hay un sector ahí mayoritario sobre el que realmente podemos decir muy poco, y eso yo creo que nos debe de preocupar. Ese es un vacío que quisiera mencionar. Otro es que todavía no comprendemos bien qué sucede en aquellas escuelas donde todos los factores contextuales e incluso escolares están en contra de un buen logro educativo, pero que a pesar de eso obtienen buenos resultados educativos entre sus alumnos. Es interesante ver cómo en todas las condiciones, en las escuelas más pobres, en las escuelas indígenas, en las zonas más marginadas, en los hijos de las familias con menos recursos, siempre hay un sector pequeñito que está en nivel 3 o en nivel 4, ¿no? Y creo que eso es cierto en todas nuestras pruebas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que nos explica? Porque esa fortaleza está en nuestro sistema educativo y tenemos que saber aprovecharla, y a pesar de que hace tiempo que hemos descubierto estos nichos de excepción, digamos, pues todavía hemos avanzado muy poco en entender qué es lo que hacen estas escuelas para lograr esos buenos resultados. Entonces ahí hay una exigencia de profundizar en lo que nuestros propios docentes formados en nuestras escuelas, las escuelas normales, los institutos pedagógicos, están pudiendo hacer para remontar lo que parecería estar predeterminado por lo abrumador de los resultados que reflejan la desigualdad social. Si podemos profundizar en estos casos, pues entonces podríamos retroalimentar, yo creo que mucho mejor a los docentes, porque quienes están logrando estos buenos resultados son pares de los docentes que están en otras escuelas. Creo que ahí podríamos hacer muchísimo. Otro asunto que también es un vacío es que hacemos pocas evaluaciones de programas educativos, sobre todo de aquellos programas que persiguen explícitamente la equidad. Ya se invierte en estos programas mucho dinero, los programas compensatorios que tuvieron un auge en América Latina a partir de los años 90 y hasta hace unos 5 años, bueno, pues son un claro ejemplo de ello. Pero aunque se han hecho evaluaciones de sus resultados, no de su impacto, ¿sí?, de sus resultados, no tenemos elementos más sólidos para saber qué funciona y qué no funciona en materia de política para la equidad, y sobre todo su impacto en los resultados educativos. Y un cuarto vacío que yo quisiera mencionar es que poco analizamos la equidad en la distribución del gasto educativo. Desde luego que no todo el problema de la equidad se debe a una mala distribución del gasto, no todo se explica por pesos y centavos, pero no cabe duda que hay una parte muy importante que sí tiene su origen en la manera como se distribuye el presupuesto para la educación. Nosotros en México hemos hecho algunos esfuerzos en este sentido y hemos podido mostrar cómo el gasto educativo no se enfoca a la equidad y cómo los recortes presupuestales afectan más el gasto en equidad que en otros rubros. Es decir, cuando hay que recortar, entonces hay que recortar en los programas que persiguen la equidad. También estos estudios permiten señalar cómo se beneficia proporcionalmente más en gasto a las zonas en mayor ventaja. Entonces también el gasto educativo pues es un culpable de esta reproducción de esas desigualdades que están en el entorno. Y entonces me parece muy importante que vayamos develando estas realidades y que tengamos fundamentos para poder conversar con quienes diseñan y con quienes aprueban los presupuestos educativos, es decir, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo específicamente en cada uno de los casos. Entonces yo creo que habría que profundizar en estos estudios sobre gasto. Bueno, hay otras lagunas en materia de evaluación para la equidad que pueden identificarse en la forma como la evaluación educativa permite atender la diversidad. Pero, por ejemplo, todavía no hemos avanzado en atender las dificultades para enfrentar en igualdad de circunstancias la evaluación educativa y lograr que todos cumplan el derecho a ser evaluados, y específicamente me refiero a los estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Y bueno, pues aquí reconocer que es necesario profundizar en las acomodaciones de las pruebas o de los instrumentos de evaluación para poblaciones que tienen ceguera o debilidad visual, o para poblaciones con sordera o hipoacusia en el caso de pruebas orales,
y bueno, también lo tenemos que hacer, y esto es muchísimo más difícil, con estudiantes con discapacidad intelectual. Pero bueno, como bien sabemos, la inclusión no se reduce a incorporar, en este caso, a la evaluación a poblaciones con discapacidades o con necesidades educativas especiales. Voy a poner un ejemplo. Acabamos de hacer en México una evaluación de la atención educativa a las niñas, niños y adolescentes hijos de familias jornaleras agrícolas migrantes. Y aquí lo que se revela pues es una enorme desigualdad tanto en las condiciones para su atención, los recursos financieros destinados a ellos, los materiales y también los humanos, como, y quizás esto es lo más grave, en la capacidad del sistema para adaptarse a las condiciones específicas de movilidad de estos niños. Están también el caso de los niños de la calle, que eso es un fenómeno que en todas nuestras zonas urbanas está presente, que los hemos estudiado muy poco. Y por último quisiera hacer algunas reflexiones sobre la interculturalidad. Y bueno, pues en los países en donde hay pueblos originarios, que pues son muchos en América Latina, no todos, pero sí muchos, la evaluación con enfoque intercultural tendría que ser desarrollada, y también es algo que todavía no hemos hecho, o que hemos hecho pero de manera insuficiente. Hay un primer paso en este sentido que en México ya estamos aplicando, que es el de definir protocolos de validez cultural en el diseño de pruebas de todo tipo. Nos hacemos la pregunta de si es posible lograr más con las pruebas estandarizadas. Y pues más bien lo que queda claro es que no, o sea que las pruebas estandarizadas tienen un límite en este sentido, y este es un llamado a complementar las pruebas estandarizadas con esfuerzos regionales a nivel de zona escolar, a nivel de pueblos indígenas, organizaciones indígenas, de hacer evaluaciones internas para poder dar cuenta de lo que los niños están aprendiendo desde el punto de vista lingüístico y cultural. ¿Cómo se atiende la diversidad mediante pruebas estandarizadas sin atentar contra la equidad? Porque en el momento en que nosotros decimos que vamos a poner estándares diferentes para poblaciones diferentes, en ese momento el riesgo que se corre es que bajemos la vara para aquellos que están en situaciones de desventaja, y entonces reproduzcamos la inequidad. Y yo creo que este es un dilema. Por un lado, el reconocer la necesidad de atender la diversidad, pero por otro lado, no querer que la evaluación sea una causa más de inequidad educativa. Y bueno, dejo esta pregunta como importante para la discussão posterior. Muchas gracias. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite do Ministério da Educação da Argentina em trazer-nos para poder dialogar com vocês a respeito de temas tão importantes. Eu represento aqui a professora Maria Inês Fini, presidente do INEP, o Instituto de Pesquisas e Estudos Educacionais do Brasil. Lá, as minhas primeiras questões são: quais han sido os principais avanços em matéria de evaluação em la região em los últimos anos? Que continuidade e cambios hubo en los objetivos de las evaluaciones en la región en sus respectivos países en los últimos 20 años? ¿Y en qué medida se han alcanzado dichos objetivos? Bueno, em primeiro lugar, em 1990, em primeiro lugar, vou lhes falar sobre os avanços. E, do ponto de vista dos avanços, no Brasil, desde os anos 90, nós já tivemos a primeira iniciativa de Sistema Nacional de Avaliação da Educação, em um momento muito importante de redemocratização do país e descentralização das ações do governo. E à época, quando esse sistema, o SAEB, foi criado, o objetivo principal do sistema foi produzir evidências que subsidiassem a formulação e o monitoramento das políticas públicas, de modo a acompanhar a efetivação do direito à educação. Um aspecto importante são os testes cognitivos, né? Então, os testes cognitivos, eles tiveram uma relevância maior nessa discussão do sistema de avaliação da educação básica. Eles tiveram além dos outros 13 instrumentos que o Brasil elaborou à época, o SAEB ele poderia ser chamado, e assim é chamado, de um sistema de indicadores, um conjunto de indicadores que permite um retrato da educação brasileira. E, à época, os resultados que esse sistema apresentava se davam
na agregação Brasil, as regiões e os 27 estados da federação. O funcionamento também era descentralizado, então os estados participavam no desenvolvimento dos instrumentos de aferição e coleta de dados. E se dava a coleta de maneira amostral, em 3 pontos da trajetória escolar, no 5º, no 9º ano do ensino fundamental, da educação primária, e na 3ª série do ensino médio. Então, vejam, de 1990 a 2003, o SAEB foi realizado uma vez a cada 2 anos. E ele é uma das políticas, portanto, mais longevas. Isso nós consideramos um avanço. Outros avanços fundamentais são o Censo da Educação Básica do Brasil, que em 2007 passou a ser coletado de maneira informatizada, online. Em 2014, vocês também já devem ter conhecido essa nossa iniciativa, nós conseguimos aprovar uma lei nacional que se chama o Plano Nacional da Educação do Brasil. É um plano de 10 anos, que iniciou-se em 2014 e tem 20 metas para que nós cumpramos até 2024. Metas ambiciosas, bastante difíceis e que estão registradas em uma lei nacional. E em 2017, se pudermos avançar, haverá também a publicação da primeira parte da Base Nacional Comum Curricular, um currículo nacional do Brasil. É uma definição a respeito dos saberes que cada estudante de qualquer canto dos 27 estados do Brasil tem direito de aprender na escola brasileira. A respeito das continuidades e dos câmbios, das mudanças, do ponto de vista da linha do tempo, houve 2 principais continuidades. Os testes cognitivos, especialmente a coleta de dados para aferição dos saberes de língua portuguesa e matemática, e a bianualidade, a cada 2 anos, então, da realização dos testes no Brasil. Afora isso, houve muitas outras mudanças. Então, há bastante câmbios, há bastante mudanças nesse período, nos últimos 20 anos. Em 2005, o Ministério da Educação brasileiro determinou a criação da Prova Brasil, que vocês devem conhecer também. Então, a aferição, a medida, deixou de ser fundamentalmente amostral e passou a ser censitária, envolvendo, então, todas as escolas públicas de ensino fundamental. É uma mudança bastante importante em 2005. Essa expansão, ela a aplicação da avaliação sai da casa dos milhares de estudantes e para cerca de 5 milhões de alunos. Então, é um crescimento bastante importante nesse sentido. Além das 5 milhões de alunos e 50 mil escolas passam a ser avaliadas bianualmente em 2005, a partir de 2005. E em 2007, houve a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil, o IDEB, que todos devem conhecer também, com a definição pelo governo federal de metas para cada uma das escolas brasileiras avaliadas. E esse é um indicador sintético, não é? Então, ele apresenta o fluxo escolar e o desempenho nos testes. Ele é um indicador que apresenta essas 2 informações. Outras 3 mudanças importantes. A primeira aconteceu em 2013. Nós criamos, no Brasil, uma avaliação nacional da alfabetização, para aferir a proficiência dos estudantes do 3º ano do ensino fundamental, ou seja, dos ninhos de 8 anos de idade, de todas as escolas públicas do país, ou seja, mais de 50 mil escolas. A expansão da avaliação, é preciso dizer, acabou por reforçar a relevância dos testes
cognitivos, mas, e aí vem uma primeira crítica ao nosso trabalho, aos demais dados contextuais, como bem a professora Helena nos disse mais cedo, aos demais dados contextuais que apontam para fatores associados, escolares, pedagógicos e sociais, não se deu a mesma importância. Então, vejam, o Brasil fez crescer a avaliação da proficiência, né, a partir dos testes cognitivos, e deixou um pouco de lado o contexto, os dados contextuais das escolas, dos professores, dos alunos. Isso tem nos inquietado profundamente, e nós estamos tentando trabalhar para avançar nesse sentido no próximo período. E, além disso, a partir de 2008, eu vou lhes mostrar um gráfico daqui a pouco, a partir de 2008, percebeu-se um forte movimento dos estados, dos 27 estados do Brasil, e de boa parte dos municípios também brasileiros, no sentido da criação dos seus próprios sistemas de avaliação. Então, vejam, aqui eu lhes trago um gráfico em que eu demonstro o crescimento dos sistemas de avaliação desde 1992. Em 2016, neste ano, vocês verão que 21 dos 27 estados brasileiros já possuem um sistema próprio de avaliação educacional, 77%. É um número altíssimo. E observa-se o mesmo movimento nos municípios brasileiros, né? Fizemos uma pesquisa recente com este tema e evidenciou-se que, entre os 5.570 municípios brasileiros, 1.784, portanto, 31%, contam com avaliação própria. E 905 ainda gostariam de pensar em fazer ao seu próprio sistema de avaliação, desenvolvê-lo. Infelizmente, a maior parte dessas avaliações refere-se apenas aos testes cognitivos, especialmente língua portuguesa e matemática. Então, vejam, há, portanto, uma enorme sobreposição de iniciativas de avaliação externa, vejam, da União, do governo federal, do Brasil, dos 21 estados e alguns municípios, mas, ao mesmo tempo, há escassez de políticas públicas baseadas nessas evidências, como o professor Jorge também comentou mais cedo. Então, é preciso tornar mais inteligente e mais eficiente, e, por que não dizer eficaz, esses esforços. Muito dinheiro gasta-se, muito dinheiro se gasta com a aplicação dessas avaliações, e a nossa preocupação é que elas sejam realmente, as informações que elas produzem sejam realmente utilizadas. E, por fim, em que medida os objetivos das avaliações estão sendo alcançados? Primeiro, então, relembrar quais são os objetivos, a produção das evidências que subsidiem a formulação e o monitoramento das políticas. Mas, em primeiro lugar, é preciso dizer que, a depender da perspectiva pela qual as evidências produzidas pela avaliação são apreendidas, de um lado, essas evidências podem ser usadas para diagnóstico, para planejamento, monitoramento e intervenção nesse cenário educacional, mas, por outro, essas mesmas informações podem servir para justificação de ranqueamento, simples, sem contexto, estigmatização e responsabilização vertical das escolas e dos professores e profissionais da educação em geral. Além disso, existe uma desarticulação entre as ações de avaliação educacional e a formação dos professores do Brasil.
Em sua formação inicial, as universidades e os estudantes que aspiram a essa carreira docente, em geral, não estudam os temas da avaliação educacional. Então, você se percebe uma desarticulação entre a ação do professor, dos profissionais da educação, dos diretores escolares e dos gestores de sistema também, em compreender essas informações produzidas pela avaliação educacional e como utilizá-las da melhor maneira para intervir, de fato, nos cenários baseados em evidências. Essas eram as minhas contribuições iniciais à segunda questão, e tenho depois os comentários da professora Silvia e professora Ximena. Eu agradeço a oportunidade. Muchísimas gracias, Luana. Buenos días, ¿cómo están? Yo acabo de bajarme de un avión, entonces estoy en el momento hiperactivo y me tienen que aprovechar porque después voy a caer ahí en la primera fila. Qué pena con ustedes, pero no me dejan viajar con más tiempo. Bueno, voy a contarles 3 cifras de contexto de Colombia para que tengan en la cabeza el país. Son 10 millones de niños en el sistema educativo, 85% de la matrícula es oficial o pública. Hacemos evaluaciones a los grados 3º, 5º, eso es primaria, 9º, secundaria y 11 media, todas son censales. La única que tiene implicaciones para los estudiantes es saber 11, que es un requisito de entrada a la universidad, entonces obviamente empieza a jugar la motivación y eso siempre se ve reflejado en unos mejores resultados. Y también hacemos evaluación, y es de los pocos países en el mundo que lo hace, y eso casi siempre nos tiene como caso de estudio a la salida de estudios técnicos y tecnológicos y de estudios universitarios. Entonces eso, por ejemplo, nos pone como un referente y mucha gente va y ve qué estamos haciendo con eso. Estamos avanzando mucho en términos de valor agregado, que es siempre como una gran pregunta en la literatura. Entonces, con eso ya quedó más o menos Colombia. Colombia tiene 32 departamentos, hay descentralización, pero realmente la administración de recursos es bien centralizada. Entonces, en primer lugar, y lo dijo Mercedes y lo mencionó Elena, la articulación entre la política de calidad educativa y el sistema de evaluación es imperativo para que eso funcione, para que haya cambios, para que se vean reflejados en el aula de clase, y la labor que tenemos nosotros es que eso llegue al aula de clase, que no se quede en la sangre que ven los medios de publicar el ranking, porque siempre lo van a hacer. Yo creo que esa va a ser una mesa de más tarde, pero pues ellos quieren sangre y hay que darle sangre. Sí, yo ya sé que eso pasa. Entonces yo les doy sangre, pero usted me tiene que poner a mí una línea que muestre los avances, que indague un poquito más sobre lo que estamos haciendo. Entonces, jugamos el juego de los rankings. Nosotros hicimos como un buen policía, mal policía. El ICFES, que es el Instituto de Evaluación, no produce rankings. Yo le paso los datos al ministerio y el ministerio los saca. Entonces quedamos nosotros como los buenos y ellos como los malos, pero ahí nos vamos y nos damos pata, pero pues hay que avanzar. Entonces hacemos eso. Nos comprometimos, nos obsesionamos con mejorar en términos de lo que medimos en nuestras pruebas estandarizadas el desempeño de nuestros estudiantes. Es una obsesión y hemos estado obsesionados con calidad, calidad, calidad. Eso es el mantra que repetimos constantemente y hemos logrado cambios. ¿Cómo lo hemos hecho? Yo les voy a contar muy rápidamente. En primer lugar, tiene que haber voluntad política. Y la voluntad política no es solo, ay, sí, a mí me parece súper linda la educación y los niños y hay que mejorar. No, plata, porque en Colombia el Ministerio de Defensa tenía más plata que el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque llevamos 50 años en guerra. Y por primera vez logramos que el presupuesto de educación fuera más alto que el presupuesto del Ministerio de Defensa. Eso lo logramos.
¿Qué hicimos con esa plata? Pues, porque no esa, pues, entonces venga, se la da la corrupción. Pues tampoco, ¿no? Porque también estamos en América Latina. ¿Sí o no? Bueno, no, yo sí soy muy mala como para dorar la píldora, como decimos en Colombia. Entonces, hicimos una política de incentivos. Los incentivos funcionan de la siguiente forma. Nos fuimos y vimos la experiencia de Brasil con el IDEBI, y nos inventamos el índice sintético de calidad educativa en Colombia, que tiene unos componentes del IDEB, pero le hicimos la fórmula mejorada, pero gracias, porque sin ustedes no lo hubiéramos podido lograr. Tenemos 4 componentes: progreso, que es cada colegio cómo mejora frente a sí mismo. Entonces no estamos solo fijándonos en el ranking, que es cómo le fue, sino cómo usted desde su contexto está implementando acciones de mejoramiento en el aula para mejorar, y eso pesa 40%. Desempeño, porque si como país queremos mejorar, pues finalmente sí necesitamos saber el puntaje promedio en lenguaje y matemáticas de cada colegio. Ambientes en el aula, y ese es el componente innovador, y esos son los factores asociados, eso es el contexto. Porque nosotros, hay muchos más indicadores: infraestructura, educación de los docentes, dotación de material, cocina, comedor, pero entonces nos salimos del aula de clase y nos vamos a la discusión que le encanta a todo el mundo, y es que a los pobres les va mal y a los ricos les va bien, porque el colegio de los pobres es muy malo y el colegio de los ricos es muy bueno. Y nos salimos de esa discusión y nos metimos al aula de clase. En Colombia, la investigación ha demostrado que tiene uno de los tiempos efectivos de clase más cortos frente a en lo que vemos en TERCE y lo que vemos en PISA. ¿Eso qué significa? Colombia, una clase. Buenos días, mis queridos alumnos, párense, vamos a rezar todavía, y Colombia es un estado laico. Vamos a cantar. Pues, y entonces ahí se fueron 15 minutos de los 45 de la clase, tiempo efectivo media hora, más los que están en noveno y los de quinto de primaria que están saltando y uno los calma, eso se volvió nada. Entonces nos metimos a ver usted cómo está usando su clase y cómo les podemos comprobar que un mejor uso de la clase, del tiempo de clase, mejora el desempeño de los estudiantes. Y segundo componente importante en ambiente en el aula, seguimiento a la tarea, porque no es poner por poner tareas, para poner 5 y para poner ceros, o para poner 10 o ceros, yo no sé cómo ver las notas aquí, sino usted qué hace cuando recibe los resultados y empezamos a mover ese pensamiento del uso positivo de los resultados de la evaluación, porque pensamos que la evaluación no es punitiva. Los resultados de la evaluación estandarizada y no estandarizada son fundamentales para transformar el aula de clase. Entonces, ¿usted qué hace con los resultados de sus niños? No, sigo. ¿Les pone tareas? Sí, pero no las reviso. Y entonces, cuando usted empieza a ver que hay unos niños que están relegados en el aula de clase, no hace nada. Porque es más chévere darle clase a los 3 que están parando bolas y no a los 15 que están por allá pensando en otras cosas. Y eso empieza a ampliar las brechas que tenemos en el aula de clase. Tanto que los factores asociados demuestra que la varianza en el aula de clase es la más grande, más aún que la varianza por factores socioeconómicos. Y eso es algo lo que tenemos que usar, esa es información que usamos para transformar. Entonces, y la último componente de ese índice se llama tasa de aprobación. Entonces, ¿cuántos niños que aprueban el grado para ascender al siguiente grado escolar? En Colombia había un tiempo una ley que máximo el 5% de los niños podía perder el año. Pues era ridículo, porque había unos donde hasta el 50% tenía que perder y los pasaban, o unos donde unos niños no tenían que perder y perdían, y pues eso no tiene sentido, es un incentivo perverso. Entonces se eliminó eso y ahora vemos la tasa de aprobación, porque también la tasa de repitencia, de acuerdo a la literatura, no incide en un mejor desempeño. De hecho, lo que hace es empeorar y generar deserción del sistema.
Entonces, nosotros lo que hicimos fue, nos sentamos a hacer la tarea. ¿Qué hace la literatura? ¿Qué tiene más efecto? ¿Cómo podemos hacer para que eso cambie en el aula de clase? Y así nos inventamos nuestro índice. Y a ese índice le establecimos una meta de mejoramiento mínimo anual, que es lo mismo que tiene el IDEBI. Y entonces hicimos como una proyección para cada colegio. Entonces no es que todos lleguen al mismo lugar, sino que cada uno tiene una trayectoria propia. A 2025, porque la meta que nos trazamos es, yo sé que uno puede soñar, pero es ser el país más educado de América Latina en 2025. Y eso significa hacer unos cambios en muy poco tiempo. Entonces le pusimos la trayectoria a cada colegio. Si el colegio logra el mínimo mejoramiento anual, se le da a toda la gente que trabaja en ese colegio 50% de un salario mensual. Si duplica ese mínimo que se esperaba, se le da hasta un 100%, y ya si más de lo duplica, pues yo les digo, pues sean estratégicos, porque entonces el otro año tienen que mejorar más, entonces uno tiene que saberse mover. Pero pusimos incentivos en el sistema, eso es plata, y es mucha plata, pero se movió. Y se movió, y vimos los resultados, y vimos cómo la gente está reaccionando positivamente ante esto. Adicionalmente a eso hicimos Día E y Día de la Familia, también copiado de Brasil. Qué pena, estamos súper plagiadores, pero pues es que es bacanísima la idea, es súper buena, de verdad, o sea, es fantástica. No, sí, es en serio, Brasil hizo, y además Brasil mejoró un montón, es súper chévere. Día E y Día D de la Familia. Día E es un espacio donde tratamos de promover que los profesores no trabajen aislados, que trabajen en grupos, que haya una alineación curricular, que no sea yo doy matemáticas y entonces si los de tercero llegan mal es porque el profesor de segundo es malo. No, trabaje con el de segundo, porque el de segundo le va a echar la culpa al de primero. Si están los tres juntos, hacemos una transición mejor, que los ciclos sean trabajados realmente bien. Entonces la comunidad es una invitación a que entre profesores hablen, y el Día E de la Familia es una invitación a que los padres de familia se acerquen, porque yo siempre digo en todas mis presentaciones, el niño está entre un cuarto y un tercio del tiempo en el colegio, el otro tercio en la casa. Ajá, ¿y los papás qué están haciendo? Ustedes también ponen, la educación también es responsabilidad de las familias, y entonces eso se tiene que ver, se tienen que involucrar para que la educación cambie y responsabilizarse de ese cambio también. Entonces, Día E, Día de la Familia, cambiamos textos escolares, creamos un fondo de infraestructura para construir en 3 años lo que al ritmo que íbamos se iba a demorar como 40 años en construirse. Hicimos becas para maestros que están trabajando ya con los estudiantes, y estamos trabajando con las facultades de educación para mejorar los licenciados que están egresando a enseñarle a nuestros niños. ¿Qué más hicimos? Hicimos algo que les quiero mostrar y que ha sido de verdad algo que ha tenido éxito es desde la evaluación. Si quieren después se los paso, se los muestro en un segundito, pero entregamos algo que se llama no solo el resultado del colegio, su puntaje es 250, bueno, chao. O tiene tantos niños en el nivel 1, que es el más bajo, y bueno, ¿y yo qué hago con eso? ¿Eso qué significa? ¿Cómo se come? ¿Cómo cambio? ¿Qué hago? Entonces sacamos un documento que se llaman las orientaciones pedagógicas. Usamos las afirmaciones de nuestra evaluación estandarizada y decimos qué porcentaje de niños logran responder las afirmaciones que tenemos. Eso está usando el modelo basado en evidencias, que es con el que se construye la evaluación. Y eso entonces ya lo ven como algo útil, porque ya les habla, ya dice. Entonces por ejemplo, el componente aleatorio variacional, que es estadística. Entonces yo siempre digo el nombre del componente en pedagógico y el nombre del componente en español se llama estadística. Ah, sí, claro, es que yo no enseño estadística. Bueno, pues ahí se ve. ¿Por qué? Porque el estándar básico que dice que sí deben enseñar estadística
usted no la está enseñando, nosotros sí la evaluamos y pues ahí se ve. Ah, bueno, entonces voy a hacer una modificación para poder introducir este tema en mi programa académico. Y eso de verdad ha sido algo que nos agradecen muchísimo. Ustedes son en Colombia el homólogo de los líderes de evaluación. Cada entidad certificada en educación tiene uno y yo me reúno con ellos por ahí 3 veces al año y los visito en cada una de sus 95 lugares del país, y a veces van profesores, van rectores, hablamos, incorporamos mucho lo que ellos nos están diciendo y pensamos cómo la evaluación debe mejorar y debe ofrecer insumos y no simplemente derramamiento de sangre. Entonces, uno tiene que ser súper estratégico. Yo creo que nosotros en eso nos sentamos y somos muy juiciosos. ¿Qué dice el indicador? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo podemos adecuar o es necesario implementar una acción para poder lograr el indicador que nos hemos planteado? No sé si me faltó algo. ¿Ya estoy bien? Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. E em relação à primeira questão, as primeiras questões que a professora Silvia comentou, nós teríamos alguns comentários breves, além das concordâncias. Em primeiro lugar, as principais lacunas no Brasil também são a avaliação da educação inclusiva, dos estudantes com necessidades especiais de aprendizagem. Também temos uma grave lacuna na avaliação da educação indígena no Brasil e quilombola, também das comunidades quilombolas. Las comunidades quilombolas son los descendientes de esclavos, de africanos, las comunidades básicamente negras. Exato. E, por fim, temos uma lacuna que já comentamos, que é a avaliação das escolas e das instituições que lideram esse processo educativo. Então, nós ainda não conseguimos avançar na avaliação institucional, de poder pensar, junto, articuladamente às políticas, uma avaliação dos contextos, insumos e processos educacionais. Um outro comentário a respeito da equidade, também em acordo com o que a professora Silvia já apresentou. A educação é um direito e, para ser garantido como tal, os sistemas precisam produzir esse conjunto de evidências relevantes para nos apontar os caminhos para superar as diferentes realidades. Então, não há nada mais que acrescentar. Existe no Brasil, sim, uma relação entre as avaliações e a melhoria das aprendizagens, especialmente na educação primária, no ensino fundamental, como chamamos no Brasil, né, nos últimos 20 anos. Então, com o indicador, o IDEB, nós podemos visualizar um crescimento dos desempenhos, das proficiências, dos meninos do 5º ano do ensino fundamental, o que não se repete, infelizmente, nos anos finais e no ensino médio. Então, essa relação não se repete nesse momento. Quanto aos docentes e o seu envolvimento nas avaliações, o INEP, especialmente, os convida a participar como elaboradores de questão, de itens, né, de questões dos seus testes, e também eles podem participar conosco como aplicadores dessas avaliações, desses testes. No entanto, esse envolvimento ainda é muito restrito. Então, nós precisamos avançar para que os docentes realmente se envolvam e compreendam como melhor fazer uso dessas informações. Quanto à primeira questão, era isso. Muchísimas gracias. Jimena. Hola, yo tenía 2 preguntas, México y Brasil. Entonces, en cuanto a pues, la medición también de la población indígena en Colombia es un reto para nosotros. Nosotros hemos tenido siempre un discurso, y es que la evaluación estandarizada tiene 2 principios. 1, estandarización en la aplicación. 2, estandarización en lo que se evalúa. Porque si uno empieza a hacer evaluación desestandarizada, pues entonces no observa brechas.
Yo creo que las brechas se tienen que evidenciar. No hay que tener como esa aversión a la brecha. Yo creo que lo que hay que hacer cuando uno explica las brechas es el reto importante, el transmitir, el entender, el poder implementar acciones que permitan cerrar las brechas. Pero entonces en Colombia siempre está como esa contradicción. Fortalecemos la etnoeducación, que es la educación de acuerdo en el lenguaje propio, con la cosmogonía, con todas esas características culturales, pero evaluamos en español. Entonces, ahí también no hay consenso, y yo creo que ese es un reto, y yo creo que es el mismo reto que tenemos nosotros como en esas situaciones. Y sobre los colegios resilientes o los estudiantes resilientes, que son esos estudiantes que a pesar de estar en situaciones adversas salen adelante, eso es investigación cualitativa pura y dura. Y uno, como haciendo evaluación estandarizada, no puede tampoco decir, es que yo no hago eso, porque no es número. No, uno tiene que hacerlo. Y uno tiene que ir y ver qué pasa en ese colegio. Y uno tiene que, y yo siempre, mi cuaderno, que lleno cuadernos como poseída, es una recopilación de mejores prácticas que cuento por todas partes. Porque es que lo que está funcionando allá, pues ojalá funcionara en otro lugar. O sea, eso es la riqueza de poder tener este tipo de foros, porque comparte uno y porque uno se lleva cosas que podrían mejorar. Y, y sobre las evaluaciones, nosotros tenemos, por ejemplo, una prueba para la población sorda colombiana que es en computador. El primer lenguaje de las personas con discapacidad auditiva es lenguaje de señas, segundo idioma español. Entonces, les hacemos la evaluación con lenguaje de señas en computador. Ellos ven un video con la persona que les hace la pregunta y contestan en computador, y nos ha ido súper bien, llevamos 2 años haciéndola. Y para Brasil, yo entiendo los países federales. Colombia no es un país federal, entonces a veces le veo el beneficio a los países federales, porque como dicen en Estados Unidos, hace poco, la semana pasada, estábamos en nuestro seminario internacional cuyo tema principal fue factores asociados. Hablaba con una investigadora que se llama Petra Todd de la Universidad de Pensilvania y me decía, Estados Unidos es súper chévere porque cada estado es un laboratorio. Entonces uno ve qué hace cada estado y uno ve qué funciona, qué no funciona, qué replica, qué no replica. Entonces uno debería tener esa mentalidad de aprovechar esta parte federal. Colombia no funciona así. Entonces me preocupa, y creo que de pronto no es la palabra adecuada, pero esa cosa de evaluar, entonces evalúa el Estado, evaluación federal, pues no hay que evaluar tanto, porque los cambios en educación pues toman tiempo y pues uno no tiene que medirlos cada 3 semanas para saber si mejoraron o no, y quería ver pues si lo consideran ineficiente y cómo creen que eso podría pues cambiar. Muchísimas gracias, Jimena. Le pasamos la palabra a Silvia. Pues nada más muy rápidamente decir que, bueno, el dilema es exactamente el mismo. Una de las cosas que hemos tratado de hacer nosotros con la evaluación del logro es basar esta evaluación del logro en lo que llamamos aprendizajes fundamentales. Y los aprendizajes fundamentales pues son aquellos que todo niño tiene que saber y que además permanecerán seguramente inamovibles si hay cambios curriculares, y bueno, desde luego eso se aplican a todo niño, inclusive a los niños indígenas, y entonces lo estandarizado tendrá que incluirlo. El problema de la lengua es otro asunto, ¿no? Pero el asunto es, bueno, el problema de la lengua, el enfoque se evalúa el último grado de primaria, cuando se supone que el enfoque del bilingüismo equilibrado ya dio resultados, y entonces los niños en sexto de primaria ya son bilingües y pueden responder una prueba en español. De todos modos, son componendas, no resuelve del todo la situación, pero son aproximaciones que hemos tenido al respecto. Pero sí, efectivamente, o sea, lo mismo diría yo, lo que tú dijiste respecto de lo cualitativo para ir a ver qué sucede con esos niños excepcionales, pues también lo aplico yo a la evaluación que tiene que ver con el logro, con la eficacia, ¿no? Con el logro cognitivo, con el logro socioemocional, y entonces, bueno, pues ahí habrá que tener metodologías de naturaleza más cualitativa
para saber si los niños están aprendiendo aquello que deben aprender en función de sus contextos, de sus culturas y de sus lenguas como complementarias, no como alternativas, sino complementarias a las estandarizadas. Esa es un poco la respuesta. Bueno, para ir cerrando esta mesa, porque tenemos que ir al break y después a la mesa siguiente, bueno, primero agradecerles muchísimo a Ximena, a Luana y a Silvia por sus riquísimas exposiciones. Comentarles que a mí me dejan muchos aportes y muchos interrogantes también, que creo que tenemos que seguir avanzando sobre esos. Uno tiene que ver con que compartimos un fuerte desafío por delante para la equidad y creo que nos tenemos que apoyar y hacer un trabajo colaborativo, interagencial respecto a este reto. Nosotros tenemos que avanzar en Argentina en evaluación rápidamente en la adaptación de las pruebas como paso 1, que es el paso más posible en el corto plazo, pero creo que tenemos un reto muy grande con algunos tipos de discapacidades, Silvia, como vos mencionaste, y también cómo empezamos a combinar la generación de conocimiento, de investigaciones cualitativas a lo que son las pruebas estandarizadas en aquellas poblaciones, grupos o matrices de desigualdad que así lo requieren. Otro tema que me queda, que creo que es un debate que tenemos que dar y explicitar abiertamente, fundamentalmente en nuestros países federales, es la simultaneidad, superposición y en ocasiones sobrecarga de evaluaciones nacionales, provinciales, municipales, en el caso de Brasil, que llegan hasta los municipios, más las internacionales, ¿no? ¿Qué efecto tiene esto en la escuela? ¿Qué impacto tiene esto en la escuela? ¿Cómo los afecta? ¿Para qué? Yo creo que hay una pregunta, Silvia, siempre una gran maestra de todos nosotros, una colega excepcional, Silvia siempre dice, ¿para qué? ¿Para qué estamos evaluando? ¿Para qué? ¿No? Bueno, creo que eso es un tema que nos tenemos que plantear y hablarlo abiertamente, ¿no? Y qué hacemos con este tema y cómo lo podemos ir solucionando. Otro tema que creo que no es menor y también amerita otra mesa de discusión que vamos a seguir teniendo seguramente, son las relaciones de las áreas de evaluación con las áreas que definen las políticas educativas en los ministerios y con los estados federales y eventualmente con los municipios. Es decir, estos vínculos que en el diálogo no aparecen como tensionantes o tensionados o en tensión en general, son vínculos que hay que construir, que no siempre son sencillos estos diálogos y estas articulaciones, y si a eso le agregamos un enfoque de derechos con una mirada integral, también nos obligaría a pensar cuál es el rol y los vínculos de las áreas de evaluación con otras áreas claves de la política pública, es decir, cómo relacionamos esa información con otros efectores de la política pública. Creo que este es otro gran desafío también sobre el que mucho tenemos que aprender de todos ustedes en esta construcción. En este momento, hoy les decíamos, se está debatiendo, y lo decía hoy el jefe de gabinete, hay 2 proyectos de creación de institutos de evaluación en el Congreso de la Nación. Es posiblemente que se logre alcanzar algún acuerdo sobre la creación de institutos. Son cosas que estas nos ponen en un fuerte lugar, ¿no? Porque esto tiene que ver también con las recomendaciones, con las orientaciones, con el vínculo con los decisores, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, muy rico todo lo que han dicho y espero que haya sido de mucho aprovechamiento por parte de todos los asistentes. Así que muchísimas gracias y vamos al break.